Muy buenos días para todos mis amados hermanos, una vez más. Vamos a continuar con nuestro estudio de Hebreos, esta carta. Hebreos que inicia siendo como un sermón y termina siendo como una epístola, una carta. Bien, estamos estudiando el capítulo 3. ¿Alguien me podría decir cuál es el tema principal del capítulo 3? Capítulo 3, ¿cuál es el tema principal del capítulo 3? ¿No? La superioridad de Cristo comparado con Moisés. Ese es el tema. Cristo superior que Moisés. Recordemos que esta carta fue escrita para un gran número de creyentes que eran de origen judío, y para ellos hay ciertos personajes bíblicos, ciertos personajes históricos que son de gran respeto para el judío, y uno de ellos es Moisés, como también lo es David, el rey David. Entonces, en el capítulo 3 nos habla acerca de la superioridad de Cristo y ante Moisés, ¿no? Y quisiera que empezáramos leyendo desde el versículo 5. Nuestro hermano Eduardo nos compartió acerca de el versículo 1 hasta el versículo 6 casi, ¿cierto? Bien, y quisiera retomar desde el versículo 5, pues para que entremos en contexto en este momento. Y dice en el versículo 5: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Bien, y dice en el versículo 7: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Amén. Y vamos a leer hasta ahí. Bien, mis hermanos. Entonces, este pasaje, esta parte de la escritura, esta parte de esta carta, o de vuelvo y digo, es una epístola muy particular, porque generalmente siempre las epístolas empezaban con alguien que era el que escribía, ¿no? Decía Pablo, siervo de Jesucristo, y Timoteo, a los hermanos que se reúnen en tal parte, ¿no? Pero aquí no empieza, esta carta no empieza de esa manera. Empieza más como un discurso, como una predicación, ¿cierto? Pero termina, en su parte final, termina como si fuese una carta. Y qué bendición esta carta de Hebreos. Bien, lo primero que vamos a mirar, porque esta es una amonestación a no imitar
la conducta de Israel en el desierto. Y para los judíos que leyeron esta carta, pues era claro lo que el escritor estaba diciéndoles, pero es una carta de amonestación también para nosotros, es una carta de exhortación para nosotros. El tema de toda la carta tiene que ver con la fe, con lo que creemos. ¿Sí? ¿Creer en Dios salva? ¿Seguro que creer en Dios salva? Porque por allá en Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan delante de Dios. Y eso no los hace salvos. Pero creerle a Dios sí. Ese es el punto. Creerle a Dios salva. Muchos creen en Dios. Usted le pregunta a la mayoría, hacemos de pronto hacemos un sondeo, y a todos los que pasen por aquí y les pregunta: ¿usted cree en Dios? Dice: sí, yo creo en Dios. Pero ¿verdad? No, yo creo a mi manera. No, es a la manera de Dios. Es creerle a Dios. La fe que salva es la que le cree a Dios. Amén. Bien, entonces lo primero que encontramos aquí en estos versículos es cómo el escritor nos dice que Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. Este es importante, ¿no? Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Cuando habla de la casa de Dios, ¿a qué hace referencia? Israel, el tabernáculo, Israel. Y recordemos que Dios colocó aquel lugar que era el lugar donde iba a estar la presencia de Dios, en aquel lugar que se llamaba el tabernáculo. ¿Y fue fiel? ¿Moisés fue fiel o no? ¿Qué piensan? Sí, Moisés fue fiel. ¿Hay algún ejemplo de ello, de esa fidelidad? Sí, claro que sí. De hecho, ahí, si leemos, cuando Dios llama a Moisés, encontramos a un Moisés intercediendo muchísimo por su pueblo, por el pueblo de Israel. Aquel que subió al monte, tenía una gran responsabilidad, recibió la ley en tablas de piedra, tuvo que tomar decisiones, aunque muchas veces Moisés también en cierta manera desconfió de Dios, pero fue un hombre fiel. Al final fue fiel en todo lo que hizo. Y dice aquí que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, perdón, dice, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Aquí la palabra siervo, generalmente en el hebreo, es la palabra doulos, que es un siervo, que es un esclavo. Un siervo es un esclavo, es alguien que su señor lo compró, ¿sí? Lo compró, entonces él es un esclavo, es un siervo de él. Esa es la palabra doulos. Pero la palabra aquí, en su original, en el griego, no es doulos, es la palabra terapón, que significa criado. ¿Un criado y un siervo son iguales? ¿Cuál es la diferencia? Ya vimos que el siervo es alguien que fue comprado y que su dueño es el que le manda y él no tiene ningún derecho. Pero en este caso, el criado es diferente porque es alguien que voluntariamente sirve. Y en cualquier momento puede irse. Pero él en cualquier momento, sí, él sirve voluntariamente, es un servicio voluntario, ¿sí? Bien, entonces aquí hace referencia que como siervo fue fiel Moisés. Dice, para testimonio de lo que se iba a decir. Verso 6 dice, pero Cristo, y aquí está esa comparación, ¿no? Hay un contraste. Sí, Moisés fue un hombre fiel. Para los judíos era claro, sí, como criado, fue fiel a Dios,
en todo lo que hizo, ¿sí? Al final, recuerden que no pudo entrar a la tierra prometida porque Dios le dijo que hablara a la roca para que diera agua, y él con su vara la golpeó, ¿cierto? Tal vez con ira. ¿Y qué pasó? Tremendo, ¿no? No pudo entrar, pero Dios le dio la oportunidad de ver. Esta semana estaba mirando precisamente de ese lugar donde estuvo Moisés, y ahí muestran que desde ese lugar, que es el Monte Nebo, ¿se acuerdan del Monte Nebo? Ahí fue donde Dios le dijo: sube, aunque no vas a entrar, te lo voy a mostrar, ¿no? Y él subió allí al Monte Nebo y vio todo lo que era la tierra prometida, imagínense, y saber que no iba a entrar. Y allí él muere, en el Monte Nebo. Bien, pero aquí en el verso 6 dice: pero Cristo como hijo sobre su casa. Moisés era un criado sobre la casa de Dios. ¿Y Cristo qué es? El dueño. Es el hijo sobre su casa. Y dice: la cual casa somos, ¿quiénes? Nosotros. Es decir, los judíos. No. Todo aquel que ha creído. No solamente los judíos que creyeron, sino nosotros también. Bueno, está escribiendo a creyentes judíos. La cual casa somos nosotros. Y aquí hay un condicional. ¿Cuál es ese condicional que sigue allí? ¿Sí? ¿Sí qué? Retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí habla acerca de, hay un condicional, ¿cierto? Es un sí condicional, ¿no? Por decir algo. Alguien dice: les voy a dar almuerzo, pero si llegan temprano, el que llegue tarde no. ¿Sí? Eso es un condicional. Aquí dice: si retenemos, ¿sí?, firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y aquí habla de retener. ¿Qué es lo que tenemos que retener? Hasta el fin. ¿Qué es lo que tenemos que retener? La confianza. ¿Cuál confianza? ¿Nuestra autoconfianza? La confianza que tenemos en ¿quién? En Cristo y en sus promesas, en su palabra, ¿sí? Y el gloriarnos en la esperanza. Bien, yo pensaba, esa palabra retener tiene que ver algo como que algo nos, en cierta manera, nos soporte. Hace unos meses estuvimos en San Andrés con mi esposa, y algo que es muy particular es que las embarcaciones que hacen los tours por allá, Yoniquí y al Aquarium y todo eso, varias cosas nos llamaron la atención. Una de ellas, el nombre de las embarcaciones. Y es algo interesante. El nombre de las embarcaciones tiene que ver con nombres bíblicos, o más bien con libros de la Biblia. A nosotros nos tocó Corintios 13. Entonces ya saben, los que van en Corintios 13 y los que van en Efesios 5. Entonces me llamó poderosamente eso la atención. Yo dije: Corintios 13, ojalá sea primera de Corintios 13 y no segunda, no. Pero bueno, ambas son esperanzadoras, ¿verdad? Porque la primera de Corintios habla acerca del amor. Bien, entonces eso. Y la otra es que ellos dejan su embarcación allí, y hay algo que no permite que la embarcación, el mar se la lleve. Y eso es algo que se llama el ancla. Y ellos se bajan, colocan el ancla y dejan la embarcación sola, seguros de que el mar, las olas del mar no se vayan a llevar, no se la llevan, y es así. Bien, entonces esa parte de que retenemos, si retenemos firme hasta el fin la confianza, nos debe llevar a pensar en que nuestra fe debe estar bien anclada. ¿En qué? En la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Cuando nuestra fe no está afirmada, ¿qué pasa? Fácilmente las olas de este mundo, ¿cierto? Cuando hablo de las olas de este mundo es aquello que el mundo dice, aún la ciencia opina,
la filosofía también opina, podrían de pronto como que hacer que nuestra barquilla, nosotros mismos, pudiéramos comenzar a desconfiar de las promesas de Dios. ¿No les ha pasado? A veces nuestra fe ha sido probada en circunstancias y como que desconfiamos de Dios. Desconfiamos de Dios. Pero ahí es donde nuestra fe tiene que estar bien aferrada a la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír. Es interesante que la Biblia no dice que la fe viene por el ver, sino por el oír la palabra de Dios. A veces la gente dice, si yo no veo, no creo. Ver para creer. Pero creemos no viendo, sino oyendo. Y no oyendo cualquier cosa, sino la palabra de Dios. Bien, ese es un punto fundamental. Ahora, yo quiero que miremos que en este versículo 6, si lo comparamos con el versículo 14, tiene una gran similitud. El versículo 6 cuando habla de que si retenemos firme, ¿hasta cuándo? Hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Bien, dice en el verso 14, dice, porque somos hechos participantes de Cristo. Perdón que me salta el versículo 14, pero ahí hay una gran, el autor, indudablemente que el Espíritu Santo, nos quiere hacer ver la importancia de retener. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos. Mira, aquí hay un condicional, ¿no? Cuando también dice, somos hechos participantes de Cristo. Eso es un gran privilegio, el saber que somos hechos participantes. Participamos de Cristo. La vida de Cristo está en nosotros. Amén. Así es, la vida de Cristo. La obra del Espíritu Santo lo hace. Somos hechos participantes de Cristo. Dice, con tal que retengamos, y aquí está otra vez la palabra retener, firme hasta el fin, y otra vez habla hasta el fin, nuestra confianza del principio. Mire, muchos podrían interpretar esto como que la salvación se puede perder, porque si no la retenemos hasta el fin, nos vamos a perder, ¿cierto? Algunos citan inclusive varios textos de Hebreos para decir, mire que la salvación sí se pierde. La salvación se pierde. Y resulta que no. Una de las doctrinas fundamentales de la Escritura es que la salvación es segura. El que ha nacido de nuevo es salvo. Algunos piensan que un creyente en cualquier momento puede volver a perder la salvación. Entonces, siempre debe venir a nuestra mente lo que dice lo que dijo el Señor Jesucristo: el que cree en mí será salvo, ¿cierto? Que dice la Escritura, y nos da la certeza de que si creemos en Cristo seremos salvos, ¿sí? Para siempre. Bien, ahora puede que una persona haya dicho en un momento dijo, sí, yo he creído en el Señor Jesús, lo acepto como mi Señor y Salvador, y resulta que pasó el tiempo y él un día se le olvidó, se apartó, nunca más, y se fue al mundo y fue a vivir una vida peor que antes, ¿sí? Entonces, ¿es prueba de que esa persona perdió la salvación? No, es prueba de que nunca fue salvo. Es decir, la idea aquí es que si nosotros retenemos, ¿cierto?, la confianza en el Señor, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza de Él, es una prueba evidente que fuimos salvos siempre, ¿cierto? Es fundamental esto. Bien, pero quiero que miremos otras cosas aquí. Lo primero que veíamos aquí en el verso 7, y vamos a ver en el verso 7, es una advertencia. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Importante esto. Si oyereis hoy ¿la voz de quién? La voz del Espíritu Santo.
Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, pues la voz de Dios. Y esto es una advertencia. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Mira, aquí cita básicamente una situación especial que se presentó. Aquí habla acerca de un endurecimiento de los corazones, y habla acerca de una situación, habla de ella como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Bien, ¿qué sucedió allí? Y está haciendo referencia a algo que está escrito en el libro de Números capítulo 14. Bueno, habla desde el 14, 15, 16. Les voy a poner algo en contexto. Dios, cuando llegan ellos allí a Cades Barnea, si no estoy mal, en el desierto de Parán, Dios le dice a Moisés que debe escoger 10 príncipes o 10 principales de uno de cada tribu. Eran 12, perdón, 12. Debe escoger uno de cada tribu, de las 12 tribus. Y Moisés los escoge. ¿Cuál era la misión de ellos? Ir y hacer como una especie de reconocimiento de la tierra prometida. Ellos tenían que ir a mirar allá cómo era la tierra prometida, cómo eran sus habitantes, cómo era el sitio, si habían aguas, si había, bueno, todas estas cosas. Y efectivamente esto pasa. Moisés escoge a estos, selecciona a estos 12 hombres. Uno de ellos era Oseas, también conocido como Josué, y otro era Caleb. Y otros fueron escogidos, uno de cada tribu, y fueron y duraron 40 días haciendo ese reconocimiento de la tierra. Dios les había prometido que les iba a dar esa tierra. ¿Quién la iba a dar? Dios mismo. Bien, ellos se fueron y reconocieron la tierra. Al cabo de 40 días regresaron. Entonces ellos presentan un informe, no solamente ante Moisés, sino ante todo el pueblo de Israel. Y el concepto de 10 de ellos era que la tierra era muy buena, excelente, una tierra fructífera, pero estaba llena de hombres muy grandes, de personas muy grandes, tribus muy grandes. Ellos se veían como langostas, imagínense. Ellos se veían como langostas. Así que ellos dijeron, no, eso es imposible, poder llegar a esa tierra, invadirla y que la tomemos por posesión. Y eso lo que produjo fue desánimo en el pueblo. Todo el pueblo dijo, no, nos trajeron aquí, mejor dicho, Dios nos trajo aquí a una trampa. No, nos engañaron, estamos engañados, devolvámonos. Y ellos, la gran mayoría dijeron, no, hagamos aquí un grupo, ¿cierto? Coloquemos aquí otra persona que nos guíe y nos devuelva otra vez para Egipto. 2 de ellos, solamente Josué, y Caleb dijeron, no, un momentico, no, es cierto que la tierra es muy hermosa, trajimos estos frutos, claro, ellos vinieron llenos de frutos, de frutas, etcétera, y que los hombres de allí son grandes, pero nosotros sabemos que Dios está con nosotros y que será Dios quien obre allí. ¿Quién cree que fue el concepto que ganó allí? ¿El de los 10 o el de los 2? El concepto de los 10. ¿Y qué hicieron ellos? Pues se rebelaron contra Dios. ¿Y qué pasó con esto? Pues Dios, en cierta manera, lo que ellos mostraron allí fue su total incredulidad a las promesas de Dios. ¿Sí? De hecho, cuando habla acerca del día de la prueba, no habla solamente de un día de 24 horas.
sino fue todo el tiempo en el camino de los 40 años. Ellos estuvieron 40 años, porque de ahí donde estaban, en menos de 40 días habían podido llegar a la tierra prometida. Pero Dios no permitió, y una de las cosas que Dios tomó como resolución fue que, dice en el verso 10, que a causa de esto se disgustó contra esa generación y dijo, y dice Dios, siempre andan vagando en su corazón. Y qué peligroso tener esta actitud de estar vagando en el corazón. ¿Qué es vagar? Cuando habla de vagar, habla de no tener un rumbo definido, estar extraviado, uno ir para un lado y luego ir para otro sin tener una clara, ¿cómo llamarlo? Un claro direccionamiento. Y muchas veces en la vida de los creyentes puede suceder esto. Estar vagando en nuestra fe, ¿cierto? Estar a la deriva, como un barco a la deriva, ¿cierto? Un barco que es llevado por las olas y no hay quien lo dirija, pues es un barco que va a la deriva. Y puede que en la vida de un creyente puede estar vagando si no tiene firmeza en cuanto a el conocimiento de la palabra de Dios. Y estar asido de ese conocimiento. Puede que haya conocimiento en nosotros teórico, pero que no llega a nuestra vida, que no transforma nuestra vida. Y esto es un gran peligro. Que solamente se quede como algo teórico, saber, tener datos, ¿no? ¿Usted sabe cuántos libros tiene la Biblia? No, 66. Muy bien. ¿Los ha leído? No, casi ninguno, ¿no? Pero es algo teórico. Entonces, aquí encontramos una cosa, el disgusto de Dios por causa de la incredulidad de su pueblo, de ese pueblo que él había sacado, ¿sí? Eran corazones indecisos, eran más llevados por las circunstancias que guiados por la voluntad de Dios. Y dice, por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Cuando miramos esto, el escritor seguramente estaba hablando, o más bien está haciendo remembranza a aquella historia que está en Números, pero también en el Salmo 95. Vamos a colocar un momentico el Salmo 95, mi hermano, desde el versículo 7, porque habla de lo mismo. Es decir, el autor nos lleva a considerar lo que dice el Salmo 95, que es un salmo histórico que narra ese momento cuando el pueblo estuvo divagando. Está desde el versículo 7, dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, ¿sí ves esa frase? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masad en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Muy bien. Es una cita exacta de lo que dice el salmista, la cual aquí lo dice el escritor del libro de Hebreos. Bien. Y habla de 40 años que estuvieron divagando por el desierto. 40 años. Hasta que murió toda esa generación. Solamente pudieron entrar los menores de 18 años y los que nacieron en el desierto. De resto, toda la generación que salió de Egipto, guiada por mano de Moisés, ¿verdad? Y cuidada y guardada por Dios, pereció en el desierto. Es más, Dios les complació, porque ellos mismos dijeron, ¿para qué nos sacaste de allá de Egipto si estábamos
bien, a pesar de que nos trataban como esclavos y nos castigaban y nos ponían a trabajar y aún a nuestros niños quisieron matar, etcétera, ¿no? Pero ellos recordaban todavía en su mente las ollas de carne y todas las cosas que les ofrecían allí, pero se olvidaron del sufrimiento que habían soportado en ese mundo cruel, ¿sí? Así que su corazón no estaba allí con Dios en ese momento en el desierto. ¿Dónde estaba su corazón mientras ellos divagaban por el desierto? En Egipto, en el mundo, ¿verdad? Dice entonces, bien, dice versículo 12 de Hebreos 3, mirad. Esa palabra mirad es como, oiga, observen. Aquí en Colombia no se dice observen, sino ojo, ¿cierto? Ojo. Mirad, hermanos, ojo, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, ¿para qué? Apartarse del Dios vivo. ¿Puede un verdadero creyente apartarse del Dios vivo? Indudablemente que sí. Indudablemente que sí. ¿Cierto? ¿Por qué un creyente puede apartarse? ¿Qué lo lleva a apartarse? Olvidar las palabras que Dios ha dicho a su vida, ¿no? La incredulidad. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Dice Hebreos mismo. De hecho, más adelante habla acerca de la fe y de los héroes de la fe, que aún a pesar de las más terribles circunstancias, no claudicaron, sino que se aferraron al Señor. Dice que no haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 13, aquí miramos primero la exhortación en el versículo 12, ¿no? Mirad, ojo. Presten atención a que no haya en ustedes un corazón malvado o de incredulidad para apartarse, de apostatar del Dios vivo. Aquí la palabra apartarse es la palabra apostatar. Esa misma palabra apostatar es apostation, no en inglés es apostation, pero es apostación, que tiene que ver, hay otra palabra ahí que es la palabra divorcio. Divorcio es la misma palabra de apostasía, que es apartarse. El divorcio es que dos personas se apartan y rompen su relación. Y de ahí viene la palabra apostasía, que tiene que ver también con divorcio, ¿no? Nosotros lo identificamos más con la relación matrimonial, pues en cierta manera nuestra relación con el Señor Jesucristo es como una relación matrimonial. Somos su iglesia, la esposa del Cordero. Bien, dice versículo 13, dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Esa palabra exhortar ahí, no solamente, hoy hablamos acerca de exhortar, ¿cierto? En nuestro estudio, los varones. No siempre la palabra exhortar es regañar, ¿no? Tiene que ver también con animar, con alentarnos mutuamente. Y es por eso tan importante y necesario que nos congreguemos y no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, como dice el mismo escritor de Hebreos. La importancia de congregarnos es que nos animemos mutuamente. Seguramente si dejamos de congregarnos, ¿cierto? Si el congregarnos en nuestra vida no es una prioridad para escuchar la palabra de Dios y edificarnos mutuamente, seguramente si no es una prioridad y otras cosas comienzan a ocupar esas prioridades, nos vamos a enfriar, nos vamos a desalentar, ¿sí? Por eso dice, es la importancia de exhortarnos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y mire que la palabra endurecer aquí es una palabra clave en este pasaje. Puede que nuestro corazón comience a endurecerse.
Y se endurece porque hay otros elementos que comienzan a ser parte de nuestra vida y comienzan a apartarnos de nuestra relación con el Señor. Dice verso 14, en el verso 14 y 15 nos da la razón para atender a la voz de Dios. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo. Esta es una razón importantísima. Somos hechos participantes. Mire el privilegio de saber que somos participantes de Cristo. Somos parte de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos participantes de Cristo. Dice, con tal, aquí hay como un condicionamiento, ¿no? Retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y pensaba, ¿cuál es la confianza y del principio de qué? Juan lo dice en el versículo 1:1. ¿Se acuerdan lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero también en Primera de Juan 2:14, si nos quieres colaborar ahí, hermano. Primera de Juan 2:14 nos habla de ese principio. Esa palabra principio nos habla no de comienzo como tal, pero sí como fundamento, ¿cierto? Un fundamento, hay un fundamento en nuestra vida. Dice, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. El principio permanece, la palabra de Dios. Sabemos que Cristo es el verbo de Dios, es la palabra hecho carne. Permanece en nosotros. La importancia de permanecer, ¿cierto? Que permanezca el principio y la confianza en ello. Versículo 15 dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Esa provocación, ya sabemos cuál fue, ¿no? Cuando el pueblo, en cierta manera, se rebeló contra Dios. Se rebeló totalmente contra Dios. De hecho, vuelvo y digo, Dios es muy paciente, pero también Dios le da a las personas lo que piden, ¿cierto? Y somos conscientes de eso. ¿Sabe qué pidió el pueblo? Ellos dijeron, ojalá muriéramos en esta tierra. ¿Y qué hizo Dios? Dijo, pues sí, yo les voy a conceder eso. Y murieron toiticos, como dicen por allá en la tierrita. Toiticos murieron. Solamente los niños, los jóvenes que salieron de allí pudieron entrar, y los que nacieron. Versículo 16 dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quiénes le provocaron habiendo oído? Aquellos que se endurecieron, sus corazones fueron endurecidos y no le creyeron y rechazaron en cierta manera el propósito de Dios. Dice, habiéndole oído, la respuesta, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Pues sí, todos aquellos mayores de edad que salieron por mano de Moisés murieron en el desierto y murieron sin ver la promesa de Dios. Solamente Moisés la vio de lejos, ¿no? Bien, y dice, ¿con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Deuteronomio 12:9, si es tan amable, mi hermano. Dice, ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Es una pregunta que hace, ¿no? Cuando les dice, ¿quiénes fueron los que no entraron, no pudieron entrar en su reposo? ¿No fueron aquellos que desobedecieron? Mire, el pecado no fue la desobediencia. A veces cuando nos preguntan, ¿y por qué Israel no entró? Estos no entraron. Porque fueron desobedientes. Pero esa no fue la razón principal. La desobediencia no es la causa, es una consecuencia. La razón es la incredulidad.
Alguien que no cree, desobedece. Si alguien nos dice, miren, por favor no vayan a entrar ustedes en este momento allá al cuarto, ¿cierto? Y alguien dice, yo entro. ¿Fue por desobediencia o por incredulidad? Así que vemos aquí que es por causa de la incredulidad. Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Muy bien. ¿Qué dice? Dice, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Dios les había prometido allí un reposo. Ese reposo no tiene que ver con un día, es decir, el Shabbat. Ese reposo era la tierra prometida, era el reposo. Hebreos mismo explica, en el libro de Hebreos nos habla acerca del capítulo 4, de que había un reposo el séptimo día cuando Dios reposó, ¿verdad? Luego hay otro reposo que es ese mismo séptimo día para el pueblo de Israel. Ese fue algo que Dios le exigió al pueblo y era como la señal del pacto, de ese pacto que hizo Dios con Israel en el Sinaí, era que guardaran el séptimo día. Esa era la señal del pacto. Así como la señal del pacto con Noé fue el arco iris y la señal del pacto con Abraham fue la circuncisión, el séptimo día, el Shabbat, para Israel era la señal de que Dios tenía un pacto con ellos. Bien, así que ese reposo que habla aquí, dice, y era ese lugar que era la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y versículo 19 finaliza diciendo, y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? ¿De la qué? No dice de su desobediencia, sino de la incredulidad. Por eso repite, ¿no? Mirad, hermanos, que no haya un corazón incrédulo en nosotros y que no desconfiemos de nuestro amado Señor. Amén. Que el Señor nos ayude, mis amados, a que cada día nuestro corazón esté más y más dispuesto a conocer más de la voluntad de Dios. Que la palabra de Dios sea el faro que guíe nuestro caminar diario. Que no sean ni las cosas políticas que pasan en nuestro país, ni RCN, Caracol y todos los medios de comunicación, no sean ellos, sino más bien que nuestro corazón esté en cierta manera fortalecido en las promesas que Dios ha hecho a través de su amado Hijo, el Señor Jesús. ¿Cuánto anhelamos su venida? ¿Estamos preparados para ese momento? Pues ojalá estemos preparados para ese momento. Vamos a orar. Les invito a que nos pongamos en pie y damos gracias al Señor por su palabra. Que esto nos anime a fortalecer nuestra fe. ¿Hay alguno desanimado entre nosotros? ¿Hay algún incrédulo? ¿Hay algún necesitado? Haga oración. ¿Hay alguno triste? Cantemos alabanzas. ¿Hay alguno que esté desanimado? Pues habrán otros que tengamos o tendrán que fortalecernos. Es importante contar con nuestros hermanos en la fe para que pues nos ayuden. Nos necesitamos mutuamente, indudablemente, como el cuerpo de Cristo. Indudablemente también el propósito es que nuestra comunión con el Señor cada día sea mejor. No sabemos en qué momento venga nuestro amado Señor. ¿Estamos preparados para ese momento? Llegar uno así como el que está cumpliendo años y está todavía en bata de dormir y llega toda la gente a celebrar y uno dice, ay no, eso me ni peinado ni bañado. Ojalá podamos nosotros tener esa convicción de que estamos listos en cualquier momento para la venida del Señor. O sea, que el Señor nos llame un día, estemos listos y preparados. Padre, gracias te damos por el autor de una salvación tan grande que eres tú, Señor, y por aquel que dio su vida por nosotros, nuestro amado Salvador Jesús. Señor, hoy
tenemos que reconocer delante de ti que muchas veces nuestros corazones han divagado, muchas veces hemos sentido dudas, otras veces, Señor, hemos permitido que el mundo llene nuestra mente y nuestro corazón de aquellas cosas, Padre, que nos apartan de ti. Pero gracias te damos porque vez tras vez siempre escuchamos tu voz. Si oyereis hoy tu voz, Señor, si oímos hoy tu voz, Señor, Padre, te rogamos que nuestros corazones estén atentos a ser sensibles y tener nuestra plena confianza, Señor, sabiendo que pronto todas estas cosas pasarán y que estaremos en tu presencia para siempre, Señor. Te damos gracias por la seguridad que recibimos cuando escuchamos tu palabra, Señor. Padre, rogamos por aquellos hermanos que en este momento están pasando por situaciones adversas. Oramos por ellos, Señor. Clamamos para que tú seas obrando en sus vidas y también para que nuestros corazones estén dispuestos a apoyarles, estén dispuestos, Señor, a buscarles en los momentos, Señor, de desánimo y poder afirmar mutuamente, Señor, nuestra confianza en ti. Padre, te exaltamos y dejamos este día en tus manos. Te pedimos, Padre, por cada uno de nuestros hermanos en sus hogares, aquello que has colocado en nuestros corazones. Seguimos clamándote, Señor, por el corazón de cada uno de nuestros hermanos, pero también, Padre, por la obra que nos has llamado a realizar. Gracias te damos por este tiempo de campamento que tuvimos y porque comprendemos completamente la importancia, Señor, de llevar tu palabra a otros que no te conocen y hacer discípulos. Gracias, Padre, por eso. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús, con acción de gracias, Padre, te lo imploramos. Amén.